La mayoría de personas ve de forma muy natural el invertir en una preconstrucción, pero aquí viene un poquito mi explicación de los pros y contras de una preconstrucción considerando hacer la inversión acá en Estados Unidos. Entonces tenemos que entender que el mercado en Estados Unidos no es igual que el mercado en la gran mayoría de países. ¿Por qué? Porque las regulaciones son distintas, el mercado corre un poquito distinto y al final eso es algo que yo quiero dejar muy claro en este video. Por ejemplo, en Latinoamérica, en la mayoría de los casos, yo compro un edificio en planos y yo sé que le puedo estar sacando un 20, 30 o un poquito más de por ciento a ese apartamento hasta el momento que ya está construido. La realidad es que acá el mercado funciona un poco distinto. El desarrollador construye el edificio y mucho inversionista viene a comprar con esa mentalidad. El detalle es que en el momento que ese edificio está completado, entran más del 50% del 50% de las propiedades al mercado y recordemos que el mercado americano funciona por oferta-demanda. Entonces, si yo soy un inversionista y dice, ok, ya entendí el juego, quizás no me conviene comprarlo al desarrollador porque no voy a llegar al punto pique, sino que dejo que haya más inventario para poder encontrar cuál es esa persona con la necesidad. Ahí es donde yo me lo voy a jugar y voy a encontrar cuál es la opción más barata, y es como en la caída de la bolsa, que yo voy a tratar de agarrar en la caída en un buen punto porque ese mercado va a volver a subir. Entonces hay personas de ventas en los desarrollos que le ayudan a uno a entender esto, que le dicen, mira, esta no es una inversión a corto plazo. En la mayoría de los casos he visto vendedores que les dicen a las personas, miren, esta inversión considérenla por un lapso de 10 años. ¿Por qué? Porque saben que esa curva ya se corrige y la propiedad ya está llegando a un punto donde va a generar un crecimiento muy interesante. Este punto es importante el tenerlo claro. ¿Por qué? Porque puede ser que sea una inversión a un mayor largo plazo, o puede ser que yo decida en este tiempo, en este año, 2 años o 3 años que el mercado se reajusta desde que se construye, quizá yo ahí puedo encontrar una buena oportunidad y ya luego voy dejando que esa propiedad vaya subiendo. Acá hay un detalle que es muy interesante considerar. Número 1, el tema de los impuestos. Uno tiene que tener claro que muchas de esas propiedades pueden andar corriendo entre un 1.8 un 2% del precio de la compra, los impuestos anuales. Número 2, uno tiene que entender el pago de la asociación mensual, si son 600, son 800, son $1000. Entender ese pago mensual cuánto es. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito mensualmente es tener lo de los impuestos, tener lo del seguro y tener lo de mi asociación para correr con los números de forma correcta. En un mercado como el de ahora es interesante. ¿Por qué? Porque al no haber mucha oferta, pues las rentas han subido y eso permite que algunas personas digan, ok, yo pongo mi propiedad a la renta, por lo menos que se me cubren los gastos, y yo voy jugando con ese mercado hasta el punto en el que yo considere que es muy buena idea ponerlo a la venta. Entonces el mercado de lujo, de propiedades de lujo, en este factor es muy interesante si se compra en un momento muy bueno en el que uno sabe que ese mercado se acelera. ¿Por qué? Porque la ganancia es muy interesante. La realidad es que los gastos son altos, entonces uno tiene que tener conciencia de cuáles son esos gastos, ver si yo tengo ese poder adquisitivo para aguantar ese largo plazo haciendo ese tipo de pagos, o si lo logro poner a rentar y que el inquilino me pague esos gastos fijos. Entonces quería dejar claro esto porque el modelo de comprar preconstrucción en Latinoamérica no es el mismo modelo de comprar preconstrucción en Estados Unidos. Pero no estoy diciendo que no se compre, sino saber comprar cuándo me conviene, o tener claras las expectativas de en qué momento probablemente esa curva se corrija, y también entender el mercado en sí, qué proyectos probablemente estén saliendo con precios interesantes, que eso también es muy importante conocerlo y tenerlo claro, qué precios realmente están en su punto, cuánto inventario vendrá más adelante para entender si va a haber una caída en general por exceso de inventario, o si la realidad es que tanto la renta como la venta se me va a mantener en un crecimiento constante. Entonces son muchos factores de evaluar. Realmente Miami está creciendo mucho y eso lo vuelve muy atractivo, pero también es entender cuál es mi estrategia,
realmente si yo quiero esa propiedad para uso propio, en muchos casos ahí es donde yo les digo a las personas, si lo quieres para uso propio, muy probablemente sí te conviene comprarlo al desarrollador. ¿Por qué? Porque vas a comprar lo que a ti te gusta. Pero si ya lo ves como inversión, probablemente la estrategia tenga que ser otra. Entonces hoy dejo esto sobre la mesa. ¿Por qué? Porque actualmente se va a ver que por todos lados a uno lo que le ofrecen son esos proyectos de reconstrucción, aunque como lo hemos ido platicando hay muchísimas opciones de donde uno puede invertir. Entonces lo que tengo que tener claro para hacer una inversión es cuánto es mi expectativa de dinero que yo quiero recibir, por cuánto tiempo quiero tener esa inversión y realmente si conozco sobre los gastos, cuánto porcentaje se me gasto, cuánto porcentaje es lo que a mí me queda. ¿Por qué? Porque esos factores te van a ayudar a tomar una decisión. Y está el factor financiero, que es en Estados Unidos una maravilla. Si saben jugar con el apalancamiento, esa es la clave de las inversiones de acá. Sobre todo ahorita que vamos a estar en un tiempo de inflación, es una maravilla poder diversificar y crecer el portafolio y permitir que esas propiedades vayan creciendo en apreciación. Entonces hoy quería compartir esos puntos, son puntos muy válidos, muy interesantes, que vale la pena tenerlos en cuenta, y estos son datos que normalmente la gran mayoría de gente no se los va a comentar, porque puede ser que o no los comprendan o realmente simple y sencillamente el interés de la gran mayoría de las personas es solo conseguir una comisión. Entonces hoy dejo eso sobre la mesa. Es un punto muy informativo y si tienen cualquier duda con muchísimo gusto lo podemos platicar. ¿Por qué? Porque les conviene entender qué estrategia les conviene más seguir, y eso realmente siempre lo voy a repetir, siempre es algo muy personal.